Hola, estimados alumnos y alumnas, reciban un cordial saludo. Soy la maestra Cristian Gabriela y en este video me gustaría que platicáramos un poco más sobre las características y la estructura que hay que tener en cuenta para realizar una evaluación con niños de 6 meses a 6 años. Para empezar vamos a hablar de la estructura. Siempre es importante iniciar con el rapport. El rapport es este primer contacto o primer encuentro que tenemos con el tutor y con el niño, donde es importante ir estableciendo un ambiente cálido y de confianza para que podamos realizar las actividades. En esta parte de la evaluación podemos hacer algunas preguntas más comunes o cotidianas, como preguntarles sobre el trayecto, cómo les fue en el trayecto, qué tal ha estado el clima, si ya desayunaron, si ya comieron, es decir, cosas relativamente más comunes que nos permitan ir rompiendo el hielo, como comúnmente se dice. La segunda parte es el encuadre. El encuadre es la presentación que tenemos que realizar con las personas y dar a entender o explicar cuál es el objetivo de la actividad que vamos a realizar. En este caso, ustedes tendrían que presentarse como alumnos de segundo semestre de la licenciatura en psicología y que se van a llevar a cabo algunas actividades con el niño para observar habilidades y características sobre el desarrollo de los mismos. En este punto es muy importante tener en cuenta que de preferencia hay que evitar utilizar las palabras evaluación, examen, diagnóstico o algo que nos genere esta impresión, porque muchas veces si utilizamos esas palabras podemos generar una dinámica o un ambiente distinto y que al final a veces los papás pueden llegar a preguntar que cómo les fue, cuál fue el resultado, entre otras cosas. Y recordemos que no estamos haciendo en ese momento un diagnóstico que vayamos a darle a los papás, simplemente es observar parte de esas características que van a permitir posteriormente desarrollar un plan de trabajo de estimulación temprana. En el encuadre también es muy importante mencionar la confidencialidad de los datos y también mencionarles que la información solamente será recabada para llevar a cabo esta práctica o este ejercicio de la asignatura. Posteriormente hay que empezar con las preguntas. Estas preguntas quieren explorar algunos aspectos importantes del desarrollo de los niños. Ustedes pueden encontrar este archivo en Teams y en la biblioteca de Academic. El nombre del archivo es Preguntas Tutor. Ahí hay algunas preguntas, por ejemplo, si tuvo alguna complicación durante el embarazo, durante el nacimiento, con qué personas convive, si va a la escuela, si no va a la escuela, etcétera. Es decir, es información que nos va a dar un panorama más general de la dinámica de los niños, que también es importante para la planificación de las actividades que se realizarán después. Después de realizar estas preguntas, ahora comenzamos ya específicamente las actividades únicamente con los niños. Antes de empezar, antes de que estemos ya en el momento de la evaluación, es muy importante que primero investiguen cuál es la edad en años y meses exacta de los niños para poder saber cuál es el formato que corresponde y no tener algún error en ese sentido. Otra cosa es identificar qué es lo que vamos a evaluar. Hay que leer con mucho detalle lo que dicen los reactivos. A veces los niños tienen que imitar algún sonido o identificar algo en específico, explicar, es decir, hay que leer con mucho cuidado qué es lo que vamos a evaluar y en función de eso, cuáles son los materiales que vamos a ocupar para poder evaluar adecuadamente las actividades de acuerdo a la edad de los niños. Hay algunas actividades o algunos formatos que implican utilizar algunos alimentos. Otra cosa muy importante también es previamente investigar si los niños tienen alguna alergia a algún alimento o incluso también si puedan tener algún alimento favorito para que pues probablemente nosotros podamos utilizarlo dentro de la evaluación. Esta parte de las actividades de la comida se sugiere que de preferencia las podamos dejar al final porque en muchas ocasiones los niños pueden llegar a distraerse o quieren ya quedarse comiendo y ya no quieren seguir haciendo otras actividades. Independientemente de que en el formato vengan en un determinado orden, las actividades que involucren comida o movimiento con música, se sugiere que las podamos dejar al final. Otra parte importante durante la evaluación es estar muy atentos a las reacciones de los niños, cuidar que no se vayan a lastimar en ningún momento desde la forma en la que se sientan en la silla. Si utilizamos tijeras, hay que tener tijeras especiales para niños con la punta redonda para que no se vayan a lastimar o si tienen que hacer algún otro movimiento.
Es decir, siempre hay que estar al pendiente y cuidando la integridad y la seguridad de los niños también, y estar muy atentos a sus reacciones. En este sentido es importante no inducir las respuestas. ¿A qué me refiero con esto? Muchas ocasiones no nos damos cuenta y podemos llegar a estar dando la respuesta. Los niños siempre están muy atentos a nuestra reacción y están observando si decimos que sí, si decimos que no, aunque sea relativamente algo involuntario. Entonces eso es algo que hay que cuidar mucho también. En ese sentido también es importante darle sus tiempos a los niños para que puedan realizar las actividades, es decir, no hay que apresurarlos demasiado, no hay que ni siquiera dejarlos terminar o que contesten alguna pregunta que les estamos haciendo, pero tampoco nos vamos a quedar 10 o 15 minutos con una sola actividad. Es importante estar muy al pendiente de los tiempos. Recuerden que una evaluación dura aproximadamente entre 40 a 45 minutos, ya con toda esta estructura que hemos estado platicando. Ya casi que nos acercamos al final de las actividades, es decir, que ya hicimos la evaluación de todos los reactivos del área personal, social y ambiental. Antes de que vayamos a concluir, 2 reactivos antes de concluir, hay que avisar que estamos por terminar la evaluación, ya sea con el niño o regularmente los padres en ocasiones o constantemente, por ejemplo en la cámara de GESEL, se quedan cerca y les avisamos, ya estamos a 2 actividades de concluir esto, para que el cierre no se sienta tan abrupto. Y cuando concluimos agradecemos al niño, al tutor o al papá que acompaña al niño, agradecemos el tiempo que nos dieron para realizar la actividad y los despedimos. A grandes rasgos, esos son los puntos importantes que hay que considerar para la estructura de la evaluación. Ya para concluir, me gustaría mencionar algunas características generales que también es muy importante tener en cuenta. Debido a esta modalidad en la que se está trabajando en esta ocasión, es importante cuidar el espacio donde se va a realizar la actividad y en ese sentido también cuidar la imagen de los videos que vamos a realizar, bueno, que ustedes van a realizar cuando estén haciendo la evaluación, que el audio se escuche de manera apropiada y de preferencia evitar los ruidos ambientales que puedan obstaculizar que escuchemos adecuadamente. Por lo tanto, les sugiero que antes de hacer la evaluación hagan pruebas de todos estos aspectos para que su video sea de la mejor manera posible. Otra cosa muy importante es tener listos todos los formatos que se van a utilizar para la evaluación. Recuerden que los formatos también los pueden encontrar en estas 2 plataformas y que ya se compartieron por correo también. Es importante tener el formato que corresponde al rango de edad que van a evaluar, la guía de observación y las preguntas que se le van a realizar al tutor. Esos formatos son indispensables y evidentemente también es importante tener ya listos y acomodados incluso en el orden en el que los van a utilizar los materiales que necesitan. Esto incluye hojas, colores, tijeras, entre otras cosas, imágenes sobre todo. Si van a utilizar imágenes también para evaluar, yo les sugiero que sean imágenes en tamaño carta. Eso sería lo más chico de tamaño, es decir, no pueden ser imágenes más pequeñas y lo ideal es que sean imágenes a color también. Recuerden que cuando realizan la evaluación es importante tener una vestimenta formal, de preferencia utilizar zapatos de piso, porque si traen tacones o algo por el estilo y hay que correr o hay que desplazarse y hacer algún movimiento va a ser mucho más complejo, y aretes pequeños, sobre todo si van a trabajar con niños más pequeños de 1 año o menos, porque de repente pueden llegar a jalarlos y a lastimarles. Y es importante también tener el cabello recogido. De todos modos, todas estas características y parte de estas cuestiones las vamos a estar revisando en la clase y vamos a estar resolviendo también cualquier comentario, cualquier duda o pregunta que pueda surgir. Espero que este video sea de utilidad y que tengas muy en cuenta todas estas características y la estructura para llevar a cabo la evaluación de manera adecuada. Nos vemos muy pronto.